Muy buen día a todos. Vamos a iniciar el último módulo, que sería el último contenido que tiene que ver con el tema de PLSQL. Este tema es sumamente importante, a pesar de que ustedes han visto cómo las tecnologías han ido cambiando hacia los modelos no relacionales y que de hecho parte de nuestro contenido ha estado orientado por ahí hacia el tema no relacional y que lo trabajamos con MongoDB. Sin embargo, PLSQL sigue siendo dentro del ámbito de las infraestructuras tradicionales, dentro de las infraestructuras clásicas del modelo relacional. PLSQL sigue teniendo un gran impacto. ¿Y en qué consiste? Pues en realidad es un pequeño lenguaje de programación, es sumamente pequeño, no hay una diversidad, no es tan amplio, pero ¿cuál es su principal característica? La principal característica es que es un lenguaje de programación que se ejecuta en el servidor, en nuestro caso en el servidor Oracle, y que obviamente por estar ejecutándose en el servidor se ejecuta increíblemente rápido. Y esto nos permite poder tener una serie de componentes que vendrían a conformar o hacer de la capa lógica, poderlos tener colocados ahí en el lado del servidor. Obviamente cuando se trabaja con volúmenes de datos, no existirá nada más rápido. No puede hacerse de otra forma más rápido. No existe ninguna otra cosa que resulte más rápido como colocar la programación ahí. Y bueno, en primer lugar, hablar de la estructura básica del bloque de programación PL. Esta es la estructura básica. Se inicia con un declare que luego acá va la declaración de las variables. Aquí viene la definición y la declaración de las variables en la parte del declare. Luego comienza con un bloque begin que obviamente tiene su end, punto y coma para finalizar. Y entre el begin y el end se van a colocar todas las sentencias. Aquí van a estar las sentencias que se quieren ejecutar. Y opcionalmente tenemos un bloque de exception para poder capturar ciertas excepciones y poderle dar cierto tratamiento a las excepciones. Hay que mencionar que este no es un lenguaje orientado a objetos, sino que más bien es un lenguaje estructurado. Cada sentencia tiene que terminarse por el punto y coma. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Observen el declare, tenemos el begin y tenemos el end, punto y coma. Este ejemplo quizás veámoslo propiamente dicho aquí corriendo. Aquí corriendo, quizás se lo vamos a comentar viéndolo desde el lado de el SQL Developer. Esto es lo que me construye. Este es como el bloque estándar o el bloque genérico de código PLSQL. Es un script. Entonces yo guardo el script y yo lo abro en el momento que quiera. Y el script se va a correr sobre una base de datos de Oracle. Vean que en este caso yo lo que he abierto es la base de datos que está en el PDB1 con el usuario HR. Yo me he conectado con el usuario HR a la base de datos. Esto ya lo vimos anteriormente. Pueden ustedes conectarse al esquema HR o al esquema RESTbar, que son los ejemplos anteriores. A cualquiera de los esquemas, incluso pueden estar conectados como SYS. Pero normalmente la idea es que esto esté asociado con un esquema, con un usuario. Incluso ya vamos a ver más adelante que la idea es que esta funcionalidad nosotros se la peguemos a un esquema. Que al esquema nosotros le pongamos los procedimientos y le pongamos las funciones
para poder implementar la lógica de ese lado. Entonces yo estoy conectado por ahí y vengo y ejecuto esta sentencia para que me muestre, para poder mostrar mensajes en consola, simplemente para poder mostrar algo. Es clásico, es como para poder hacer el console.log o el println para poder mostrar mensajes en la consola. ¿Cuál es la consola? Esta que está aquí, para poder mostrar en la terminal. Entonces coloco el declar, el begin y el end punto y coma. Solo el end lleva punto y coma. Luego, en el declar vienen la declaración de las variables. Declaro una variable que se llama width, que es de tipo entero. Vean que cada instrucción se finaliza con punto y coma, como en Java, como en JavaScript, como en C#. Height, para indicar la altura, que es integer, y le asignamos un valor. Noten que para asignar el valor no es solo el igual, sino que es 2 puntos igual, tal como era en Pascal. Luego, área se ha definido como integer. Entonces, aquí arriba en el bloque de declar, como todo programa, llevas la declaración de las variables. Luego viene el begin. Después del begin vienen las instrucciones que se van a estar ejecutando. ¿Y qué hacemos? Área es igual a 6. Área, 2 puntos igual a 6, punto y coma. Luego decimos el width va a ser igual a área entre la altura. Y imprimimos en la consola. Así imprimimos en la consola dbms-output.putline y ahí imprimimos en consola. Imprimimos with, el signo igual, y luego esto es para concatenar cadenas. Este símbolo es para poder concatenar cadenas y también equivale al OR lógico, ¿verdad? Pero en este caso es para concatenar cadena. Para concatenar, entonces concatenamos con el with. Y tenemos el bloque exception. Si sucede una excepción, bueno, ¿qué excepción? When división entre 0. Esta es la excepción. Hay un listado de excepciones que se pueden controlar. Entonces, si hay una división entre 0, entonces imprime división entre 0. ¿Cómo hago para correrlo? Pues lo voy a correr, pero lo voy a correr ahora como script. Voy a ejecutar todo el script que me contiene mi programa. Entonces lo ejecuto como script y aquí me da la salida. Aquí me da la salida del programa. Como ven, importante recalcar el begin, el end, las asignaciones que se hacen con 2 puntos igual, que se puede hacer la asignación, la capacidad de poder controlar ciertas excepciones. Hay cierta capacidad de poder controlar excepciones. Otro tema importante es en esta primera parte es que veamos los tipos de datos, las variables y los tipos. Los tipos de datos de los que nos podemos auxiliar son los mismos tipos de datos que tiene Oracle, que ya los vimos nosotros en un apartado anterior. Bueno, por ahí está integer, pero nosotros ya sabemos que un integer es simplemente un number con 8,0 de precisión. Pero ahí está el tipo integer para poderlo indicar. Para los valores de texto tenemos el varchar 2 e indicamos la longitud. Aquí tenemos otro varchar 2 con la longitud. Y el precio que aquí se ha declarado como un number con 5 de largo y con 2 decimales. También existe la posibilidad de poder declarar el tipo de acorde a un campo de una tabla. Por ejemplo, aquí tenemos la variable product price. ¿Esta variable de qué tipo va a ser? Va a ser el tipo de un campo de una tabla. ¿De qué tabla? De la tabla products. Punto. ¿Qué campo? El campo price. Y luego simplemente yo coloco porcentaje type. Y así yo puedo extraer el tipo.
para que me coincida, porque normalmente algún procedimiento, alguna función va a estar asociado a guardar datos que están en una tabla. Entonces así garantizamos que el tipo, que la variable que yo estoy declarando, la declaro exactamente del tipo de datos de un campo para poder tener ese control. Bueno, esto sería todo para nuestro primer video de PLSQL.